Mi comentario de hoy también está inspirado, interesantemente, en una efeméride, pero distinta, que no tocamos en el inicio del programa, y que de alguna forma u otra, para que ustedes vean cómo es la historia, conecta el fin de una época histórica interesante, en un caso, con el fin de otra época histórica interesante, que termina con un autor que yo admiro mucho. Les cuento. Un día como hoy, pero de 1603, se ordena el rey Felipe III de España, el famoso piadoso, porque los reyes piadosos y los gobernantes aparentemente ilustrados, cuando se trata de República Dominicana, la piedad y la ilustración la dejan de lado, porque desde que hablamos del piadoso, a mí solamente me evoca el recuerdo de Woodrow Wilson y de su visión ilustrada sobre el internacionalismo y la soberanía, que al mismo tiempo es el que permite y ordena que se intervenga la República Dominicana militarmente. Pero bueno, esta época es la época en la que se ordena, pero de 1603, un día como hoy, las famosas devastaciones de Osorio en República Dominicana. Hecho que ustedes saben que en los anales de nuestra historia, pues se cuenta en el sentido de expresar que se crean las condiciones para que la ocupación francesa de la parte oeste de la isla se diera, porque cuando se da la orden de desocupar todos los poblados del norte de la República Dominicana, Montecristi y Monteplata Montecristi y Puerto Plata siendo de los más notorios, y que se trasladen al este, nace, por ejemplo, Monteplata, que es un juego de nombres entre Montecristi y Puerto Plata, Vallaguana y Yaguara. Vallaguana y Yagajuá, creo que era algo así, y pusieron Vallaguana. Pero entonces, la razón por la que le digo que esta efeméride me es interesante es porque se da en un momento histórico que se llamó, para muchos autores, la paz hispánica o hispánica, el periodo de la paz hispánica. La paz hispánica no es más que un periodo de la preeminencia militar, económica de España en el mundo. España estaba viviendo pues una época de esplendor. Pero así como han habido Pax hispánica, ha habido Pax británica y Pax americana, el término se inaugura con la Pax romana. Y con la Pax Romana se inaugura, y lo conecto por lo que pasa hoy, porque casualmente la Pax Romana, que dependiendo de la fuente que usted consulte, se ubica aproximadamente entre el 27 antes de Cristo y el 192 de esta era, termina con el reinado del emperador Marco Aurelio, el que escribe Meditaciones, uno de mis libros preferidos y uno de los pocos libros que me ha tocado leer una y otra vez porque creo que es una guía para la vida y para alimentar el espíritu. Cuando termina la Pax Romana, o cuando se habla de Pax, se habla esencialmente de un periodo en el que los conflictos militares se reducen, no se eliminan, porque desde que existen hombres y existen ejércitos han existido conflictos. En ningún momento de la historia, a mí me parece que es ingenuo tener esa visión que muchos le indilgan con mucha razón a Rousseau. El hombre vivió en un periodo de paz eterna. Mentira, el estado de guerra es un estado natural e inherente al hombre. Por eso cuando Hobbes describe al hombre en su estado natural, él habla de que de la vida en los términos en inglés que él utilizó, que era short, nasty and brutish. Una vida corta, una vida sucia y una vida muy brutal, porque la guerra siempre estuvo ahí hasta cuando surge este centro de autoridad que es lo que él llama el Leviatán. Pero luego de esta Pax Romana, que termina con el reinado de Marco Aurelio y un hijo, que al igual que muchas historias de hijos que nacen en la realeza y lamentablemente una vez se ven con todo el poder de sus padres, pues desvían un poco la virtud de quien lo cría, pues Roma definitivamente inicia un proceso interno de guerra civil que no anuncia el declive, porque obvio que faltó muchísimo para que eso ocurriera, pero sí termina con la estabilidad. Claro, siempre interna, porque si usted ve el mapa de la extensión del Imperio Romano, yo de hecho tuve la gran oportunidad el año pasado de ir al extremo más oriental en África. Sí, pero el poblado no se llama así, el poblado está en Marruecos ahora, y la ciudad se llama Volubilis. Fue una ciudad romana establecida hoy en el norte de Marruecos, donde usted todavía tiene el mismo diseño arquitectónico de las principales ciudades romanas, pero una ciudad como en todos los límites del imperio, Britania, por ejemplo, al norte, donde nunca se vive en paz. Porque en los límites del imperio siempre habían tribus y habían grupos étnicos con los que el imperio tenía que luchar. Pero bueno, luego del fin de esta Pax Romana, Roma
abandona, de hecho, el asentamiento de Volubilis y muchas de las tribus bereberes, que por lo menos en el caso de Marruecos fueron trascendentales en su estabilidad, pues toman control. Viene luego la Pax Hispánica, que termina en el año aproximadamente 1620 con el reinado de Felipe IV, naturalmente el sucesor de Felipe III. Luego viene la Pax, que quizás duró más que la hispánica, y hemos estudiado más esta porque tiene un efecto más interesante en el balance de poder de las monarquías en Europa, que es la Pax Británica, que termina en el año 1914. El Reino Unido se endilga la posición de supremacía en el orden internacional entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX por ser naturalmente el lugar idóneo para la expansión significativa del comercio internacional, para la expansión significativa de la línea de producción, con toda la historia que ya ustedes conocen de la revolución industrial y de cómo Londres pues se convierte en una de las grandes urbes o de las primeras urbes en la historia moderna del hombre, que se vuelven ciudades verdaderamente internacionales en el sentido que conocemos hoy. Los barcos podían traer té de la India, traer té de China, llevar opio desde Bangladesh, que era una parte del imperio, hasta China. O sea, Inglaterra se comportó genuinamente como una potencia en el sentido moderno, globalizada. De hecho, en los anales de la época, una anécdota que recuerdo de Oscar Wilde era que él decía que la Londres del siglo XIX era una Londres en la que usted podía desayunar con un té chino, acompañarlo de pan francés, comerse una mermelada rusa y quizá comerse algún otro postre de algún lugar recóndito en Asia. Esa grandeza que vino dada, y por eso Alfred Maynard Taylor, uno de los grandes pensadores de las doctrinas navales, por los ingleses. Los ingleses son realmente los padres de la guerra naval moderna, en el sentido que la conocemos hoy, y eso es lo que le permite sostener pues esta Pax Británica que termina obviamente con lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Ahora, la Pax que se vivió posteriormente y la que no se va a repetir, porque Pax para que se dé depende de la existencia de un actor hegemónico en el sistema que por su poder garantiza que los demás contra este no atentarán. Ese fue el caso de Roma durante el periodo que le describí. Fue el caso de España, que a pesar de encontrarse en guerra, tenía realmente una fortaleza militar muy pronunciada. Fue el caso de Inglaterra durante el siglo XIX y fue el caso también de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Famoso es el discurso de Kennedy, donde él habla de la nueva Pax Americana en los 60. La idea de que el orden y la paz del mundo iba a depender de la condición estructural única de poder que tienen los Estados Unidos. Algunos se preguntan si vivimos todavía en la época de la Pax Americana. Y eso es un tema altamente debatible. Yo solamente concluiré diciéndoles que evidentemente ya no vivimos en el mundo unipolar que permitió suscribir esta definición bien concreta de Pax para los Estados Unidos entre el 1989 y quizá a principios de este nuevo milenio. Vivimos en un mundo distinto, en un mundo multipolar, donde Estados Unidos ciertamente tiene una preeminencia militar que cada día más se ve cuestionada, pero sigue siendo fundamental por lo menos para la proyección de poder, no solamente de Estados Unidos, sino de todos sus aliados en la OTAN. Esa realidad es una realidad que va eventualmente en el tiempo a erosionarse, pero me cuesta mucho ver a mí algún otro actor que nos permita tildar algún momento de los próximos 100 años de historia como la Pax China o la Pax de otro país. No lo veo. O sea que prepárense para un mundo multipolar que es en el que vivimos y olvidémonos de esas grandes clasificaciones históricas, porque la verdad es que la realidad hoy ha cambiado muchísimo.